Vamos a retroceder un poquito y un poco la definición de función, algunos ejemplos. A esto le voy a dar un vistazo general un poco para recordar. Profe, igual le damos una sola clase sobre las funciones recién. Ya. Sí, pero parece que hay funciones. ¿Ya? Entonces ahí vamos a checar. Y lo importante es que, mira, yo no sé cuál es el modelo, porque yo trabajo con intensivo, que solamente hago la clase y avanzo bastante, más o menos me muevo con unas 40 diapositivas. Y como intensivo no he llegado a esto. El año pasado hice presencial y es distinto, es totalmente distinto, ¿ya? Así que cualquier cosa me van a preguntar. Funciones. ¿Qué es lo que es una función? Sean A y B conjuntos no vacíos. Conjuntos no vacíos. Generalmente nosotros trabajamos con los conjuntos numéricos, ¿ya? Una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento X del conjunto A un solo, esto es importante, un solo elemento. De ahí el conjunto B, un solo elemento, ¿ya? Yo aquí siempre doy ejemplos bien simples, como cuando uno vende, si a alguien se le ocurre vender alfajores, por ejemplo, ¿ya? Un alfajor vale $2, por ejemplo. 2 alfajores, $4, 3 alfajores, $6. Y estamos relacionando elementos de un conjunto que tiene que ver con la cantidad de un producto y con el precio de un producto. Entonces, cuando habla de conjuntos no vacíos, estamos hablando en concreto, ¿ya? Si se dan cuenta, como les mencionaba seguramente el profesor, una función se puede modelar de varias formas. Esto se llama diagrama sagital, de sagita, de flecha, de esa forma. También mediante una tabla, mediante una fórmula. Y esto es importante, darse cuenta que f de x es lo mismo que y, ¿ya? Y que más adelante, como les dicen, se llama la variable dependiente, depende de la variable independiente x. Va a depender de este valor, que es la imagen que voy a tener acá, o el resultado, y lo vemos numéricamente. También, aquí al señor Descartes se le ocurrió hacer el diagrama cartesiano, y cuando uno se mira en un espejo, aquí en el diagrama sagital se ve claramente, pero aquí tú vas hacia arriba y tienes que mirar a la izquierda. Entonces son dos ejes perpendiculares, dos rectas perpendiculares. Aquí tenemos un solo cuadrante. Y es esto lo que nos cuesta de repente comprender. ¿Profe? Cuénteme. En el último, aquí, ¿cuál de las dos variables sería la imagen y cuál es la primera? El ahí es la imagen. Siempre va a ser y la imagen, claro. Ya. Imagínate que tú te estás mirando un espejo, esa es la imagen, ya, por decir de una forma. Ya, está al frente. ¿Qué pasa con el señor Descartes? Esto lo plantea, va hacia arriba y mira a la izquierda, en este caso. Bueno, si está en el cuadrante 2, sube y se desplaza y mira su imagen, digamos, hacia la derecha. Ya, y ahí va a depender del cuadrante donde esté el punto. Recuerden que este es un par ordenado, 1,2. Entonces, y en la imagen de X, estas son las X, las que están en el conjunto A, y la imagen están acá. Entonces, principalmente voy a darle un vistazo general a lo que son definiciones. Estoy un poquito grande, voy a explicarme para ver la pantalla completa. Y de ahí vamos a ver lo que es inyectividad, epiyectividad o sobreyectividad y biyectividad. Entonces, aquí hay tres definiciones importantes. El dominio es el conjunto de todos los valores para los cuales está definida la función. Si yo voy al ejemplo, voy a cerrar la ventana porque hay mucha música. Si yo doy un ejemplo de los alfajores, por ejemplo, no podría tomar números negativos. El dominio sería desde 0, ahí lo podemos definir en un intervalo, por ejemplo, desde 0 a 100. Es el conjunto de todos los valores para los cuales está definida la función. Y eso es importante, ¿ya? Ahora,
¿Para qué valores estaría definido en el ejemplo que estoy dando yo? De 0 hasta 100, pero toma solamente valores naturales y unión el 0. ¿Ya? Aquí toma 1, 2, 3, 4. El dominio sería 1, 2, 3, 4, en este caso. No está tomando números racionales, no está tomando números irracionales. También se llama el conjunto de las preimágenes. El codominio es el conjunto al cual pertenecen los posibles valores y se denota codominio de F o conjunto de llegada. Este es el conjunto de llegada. Aquí pueden sobrar elementos. ¿Ya? Puede estar el 3, pueden sobrar elementos. En este caso no están sobrando. El recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente. Se denota el recorrido de F, conjunto de las imágenes del conjunto A. Entonces, en el ejemplo que daba yo, si vendo los alfajores a 500 pesos, por decir un valor, pertenecen al recorrido 0, 500, todos los múltiplos de 500, incluido el 0, 0, 500, 1000, 1500. Algunas observaciones importantes. X se denomina la variable independiente porque toma cualquier valor. Y se denomina la variable dependiente. Porque, como dice la palabra, depende de. Creo que esos ejemplos ya lo vieron. Voy a ir. La evaluación de una función es como lo primero que se hace. ¿Ya? Asignarle un valor a X. Voy a leer esto. Asignarle un valor a X y ahí nos va a dar una respuesta. Evaluación de una función. Para encontrar las imágenes de la función, se reemplaza la variable independiente en la fórmula que define la función por el número o expresión que corresponde, colocándola entre paréntesis. Las funciones continuas geométricamente son aquellas que no representan cortes en su gráfica. Si la función no es continua se llama discontinua. La función creciente es aquella que al aumentar la variable independiente, o sea, al aumentar los valores de X, también aumenta la variable dependiente. Como por ejemplo f de x igual a 2x, aumenta uno y aumenta la otra. La función decreciente es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Por ejemplo, 2x menos 7, ¿ya? O 1 partido por x, que es más fácil. 1 partido por x, ahí va disminuyendo. Un entero, un medio, un tercio, un cuarto. Es la media crónica. Y la función constante es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma el mismo valor. Por ejemplo, cuando uno contrata un plan telefónico por 14.990, la variable independiente serían los minutos, la cantidad de minutos que uno que habla o que usa, aunque ahora se usa poco el llamar, más que nada se habla de datos. Entonces, siempre mantiene el mismo valor, indistintamente cuántos kilobytes, megabytes, gigabytes que tú utilices, siempre va a mantener el mismo valor el plan de 14.990. Recuerden que estoy hablando de una función constante. ¿Profe? Cuénteme. Y en un gráfico la función constante, ¿cómo se vería? Es una recta paralela al eje de las abscisas, al eje X. Es una recta paralela. ¿Ya? Y bueno, aquí está hablando un poco de evaluación, pero esto como ya lo vieron, y nosotros vamos a apuntar un breve barrido, digamos. La función, bueno, hay una función cuadrática, 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. La imagen de menos 5 sería 25. La preimagen de 36, aquí te está preguntando qué número al cuadrado me da 36, sería 6 y menos 6. ¿Ya? Recuerden que ahí vamos a ver que hay algunas que tienen dos preimágenes. Evaluación de funciones. Sigue con evaluación de funciones. Continuidad y discontinuidad. Bueno, la función afín es de la forma mx más n, por ejemplo 2x más 3. Siempre corta al eje y en el 0,n, cuando y vale 0.
La función lineal es la que pasa por el origen en 0,0, f de x igual a 3x, qué sé yo, f de x igual a x partido por 3, o un cuarto de x, o menos un tercio de x. Y como me preguntaba recién, la función constante es aquella que es paralela, por ejemplo, ahí 14.990, siempre, indistintamente de los valores. En este caso, la modelación no tomaría los valores negativos. Algunas observaciones. La función f de x igual a mx cumple las siguientes propiedades. F de a más b, f de a más f de b, y la pueden ir probando. Y para todo a perteneciente al dominio, se cumple que f de alfa por a es igual a alfa por f de a. Eso es para la función lineal. Y ahí hay algunos ejemplos. Función lineal, función constante, esa no es una función. Recuerde que la función debe tener una sola imagen. Aquí en este punto tiene infinitas imágenes. Función lineal, función afín, función constante. Disculpe. No entendí muy bien la diferencia entre la función afín y la función lineal, como en cuanto al gráfico. No pasa por el... Mira, retrocede un poquito. La función lineal es la con un m distinto del c, n distinto del c. Aquí. Es de la forma mx más n con m y n distinto del 0. Por ejemplo, 2x f de x igual a 2x más 3. Puede ser un g de x igual a 3x más 5. ¿Ya? Y esta tiene solamente n. El n en este caso es 0. ¿Ya? Y una función lineal, f de x igual a 3x, tomando en cuenta que la pendiente es positiva, en este caso, 3x, aquí parece que es f de x igual a x, ¿ya? O f de x igual a 1,1x o 6 quintos de x, ¿ya? Porque toma un ángulo muy similar al de 45 grados. La función constante, bueno, puede ser negativa también, ¿ya? Puede ser paralela al eje x, pero negativa, por estar bajo el eje x. Y ahí vimos las observaciones. Ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la a es una función afín, función constante, no es función lineal, afín, constante, como les explicaba, que puede estar bajo, y función lineal. Bueno, hay algunas aplicaciones lineales, recuerden, es como el tema de los alfajores, ¿ya? Como el tema de los alfajores, donde por ejemplo, el costo fijo de una fábrica es de 150.000 y el costo variable es de 1.250 por unidad. Entonces, si produce a unidades serían 1.250 por A más 150.000. Nosotros generalmente lo trasladamos a X, f de X igual a 100.250X más 150.000. Y ahí hay varias aplicaciones lineales, seguramente ya el profesor las dijo. Esto es importante, la traslación también. ¿Por qué estoy haciendo este pequeño repaso? Es porque vamos a ver una guía. Traslación y reflexión de gráfico de función. Cuando tengo una función y le sumo un k, se desplaza hacia arriba, si el k es mayor que c. Se desplaza la cantidad de unidades que tiene, que equivale al k hacia abajo, digamos. Profe, ese k que se le suma cuando dan a la función, no sé, por ejemplo, 3x más 1. Cuando se le suma ese k, ¿se le suma el n? Entonces, si era 3k más 1, se le suma... Claro, porque si te das cuenta, claro, sí, se le suma al n, sí. Yeah. Porque este sería como, bueno, esa es la función, ¿ya? Por ejemplo, si tiene f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y x al cuadrado más 3 se desplaza hacia arriba, x cuadrado menos 3 se desplaza hacia abajo por el eje y, ¿ya? Y aquí es distinto, se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha.
Yo generalmente tomo la función cuadrática, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Si tengo x menos 4 al cuadrado, se desplaza hacia la derecha. Y si tengo x menos 4 al cuadrado más 3, se desplaza a la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, ¿viste? En la función, ahí está la x al cuadrado. Y bueno, aquí sería x menos 1 dentro de paréntesis al cuadrado. Yo tengo el lapicito, pero no voy a... Y aquí sería, por ejemplo, x más 1 al cuadrado. Y aquí sería x cuadrado más 1. Y aquí sería x menos 3 al cuadrado menos 1. ¿Ya? Ahí está la solución. Aquí está la gráfica de la función raíz. ¿Ya? La función raíz. Así que sería la raíz de x más 1 bajo la raíz, x más 1 y más 2. Y ese más 2 sería como el k que está afuera, ¿no? Entonces sería x menos 2 bajo la raíz cuadrada y más 1. Y así sucesivamente. La función valor absoluto, exactamente lo mismo. El valor absoluto de x menos 1, el valor absoluto de x más 2, el valor absoluto de x más 6, y el 6 sería como el k. Ahí están las. Sea f de x una función, la función simétrica con respecto al eje y es f de menos x, es simétrica. Y es simétrica con respecto al eje y cuando es menos f de x. Bueno, las funciones pares son como la x al cuadrado. F de x es igual a f de menos x. Por ejemplo, si tengo f de x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, f de 2 es lo mismo que f de menos 2. Y las funciones impares son como f de x igual a x al cubo. Algunas observaciones: las funciones pares tienen gráfica que es simétrica con respecto al eje de la y o de las ordenadas, mientras que las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Profe, no entendí muy bien lo de las funciones pares y impares. Es que esto todavía no lo vimos como materia para el profe, no alcanzamos. No, a mí me dieron ya. Mira, vamos a rayar un poquito entonces. Ya, entonces van distintos todos los cursos, con página 359. Entonces, mira, aquí esta función es par porque es simétrica con respecto al eje y. Esta función es impar. Aquí, por ejemplo, f de 2 es lo mismo que f de menos 2. Tiene el mismo valor. Voy a ver si puedo utilizar la pizarra para el lapicito para rayar. Voy a ver si lo encuentro. No me gusta trabajar en vivo con este lapicito, pero a veces se encuentra. Y lo malo que tiene este lápiz es que hay que ir borrando. Vean, aquí me aparece el ratón. Acá me aparece el lápiz. Ya, esta es par. Porque, por ejemplo, el menos 2, aquí yo tomo el 2, corta en el mismo punto. Ya, eso sería una función. La función, aquí, a ver, de acuerdo a la definición, f de 2 es lo mismo que f de menos 2. Sin embargo, de acuerdo a la definición anterior, aquí tengo f de 2 y si acá tengo f de menos 2, en este caso f de 2 es igual a menos f de menos 2. Cuando te dice que es par, te dice que f de x
¿ya? Es igual a f de menos x. Y cuando te dice que es impar, es igual a menos esto es simétrico correcto a lo que ¿Profe? continúa. Por ejemplo, en el que puso raciones de f de 2 es igual a menos f de menos 2, ¿en ese caso quedaría positivo o no? Porque aquí es negativo, el f de menos es negativo, entonces quedaría esto y para que se iguale con la otra. Ya. Y aquí esta es par, esta no es ninguna, porque de acuerdo a la definición. Y esta tampoco es ninguna, porque no tiene simetría con respecto al centro. ¿Ya? Ya, corramos lo que avanzamos un poquito y parece que ya estamos llegando al contenido que yo tengo un pequeño power ahí para explicar un poco para trabajar en él. Ya, de aquí me voy a saltar el power que tengo yo. Yo lo que hago, recorto el libro, lo pego y desarrollo los ejemplos si es que es necesario. ¿Ya? Vamos a ir conversando un poco. Tampoco lo puedo ejecutar como el Power completo, con pantalla completa. No estoy compartiendo. Sino a veces me... Ahí está. Ahí se estoy compartiendo. Ya me interrumpen nomás y me avisan. Yo le agradezco a usted que me está haciendo muchas preguntas y que está participando bastante. Vamos a ver funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Las sobreyectivas también se llaman epiyectivas en algunos textos. La función inyectiva 1 a 1, aquí voy a tratar de dar ejemplos simples también. Una función es inyectiva 1 a 1 si solo si a cada elemento del recorrido de f tiene una sola preimagen. Una sola preimagen. Por ejemplo, el 2 tiene preimagen 1, el 4 tiene preimagen 2, el 8 tiene preimagen 4 y el 10 tiene preimagen 5. En el dominio de f. Es decir, si A y B son elementos pertenecientes al dominio de f y A es distinto de B, entonces se cumple que f de A es distinto de f de B. O sea, fíjate que acá pueden sobrar elementos sobre el 6. El 1 está relacionado con el 2, el 2 con el 4 con el 8 y el 5 con el 15. ¿Ya? Entonces, primero es función, porque cada elemento le corresponde una única imagen. Ya no tiene dos imágenes. Si es distinto de B, entonces f de A es distinto de B. 1 es distinto de 2, por lo tanto f de 1 es distinto de f de 2. Y ahí sería inyectivo, 1 a 1. Acá no es 1 a 1, porque va desde dos elementos a un resultado. Por ejemplo, f de x al cuadrado, no es inyectivo. ¿Ya? Esa es la definición de inyectiva. ¿Cuáles son las inyectivas? Las lineales, las afines, la x al cubo, qué sé yo. Bueno, hay muchos ejemplos de función. Profe, Cuénteme. no me quedó muy claro la explicación en realidad. No sé si me podría hacer un poquito de eso, es que igual no me quedó clarito. Ya. Bueno, aquí estamos con el diagrama sagital, ¿cierto? Para que sea inyectiva o 1 a 1, a cada elemento, digamos, del recorrido tiene solamente una preimagen. Es una inyectiva 1 a 1, sí, solo sí, cada elemento del recorrido tiene solo una preimagen. O sea, 2 es imagen de 1. ¿Ya? Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado no podría ser inyectiva,
porque es 1 es imagen de menos 1 y 1. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. ¿Ya? Y 4 sería imagen de 2 y de menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado. Por lo tanto, esa no sería inyectiva. ¿Cuál sería inyectiva? Por ejemplo, f de x igual a 3x. Dejémoslo en 3x. ¿Ya? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Entonces, el 9 sería imagen de 3. El 12 sería imagen de 4. De elementos distintos. Si ahí ves, son elementos pertenecientes al dominio de la función y A es distinto a B, entonces se cumple que las imágenes son distintas. Si estos elementos son distintos, tienen una única imagen y distinta. Por eso se llama 1 a 1. ¿Ya? Esta sería un ejemplo de un 1 a 1. Esto no es inyectiva. Puede tener cualquier nombre, pero no es inyectiva. ¿Ya? Función sobreyectiva o epiyectiva. F es una función epiyectiva o sobreyectiva, sí, solo sí. El codominio o conjunto de llegada es igual al recorrido. O sea, a todos los elementos del conjunto de llegada les llega al menos una flecha. O sea, aquí no podrían quedar elementos libres. Y el recorrido es igual al codominio. Esta es epiyectiva. Primero, si recordamos la definición anterior, no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque el 4 es imagen del 2 y del 3. Pero la definición de sobreyectiva o epiyectiva dice f es una función epiyectiva o sobreyectiva sí, solo sí. El codominio o conjunto de llegada es igual al recorrido. Entonces, el conjunto de llegada, esa es la condición que te... Entonces, si ahí existiera un cuarto número en el conjunto B y el 2 estuviera con ese y no con el 4, ahí sí podría ser inyectiva. En el caso de que el 2 claro, tuviera si está el 3 y el 2 está relacionado con el 3, ahí sería inyectiva. Y además sería epiyectiva. Cumpliría la doble función. Lo que te está diciendo la epiyectiva es que no te pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada, digámoslo así. ¿Ya? Aquí no es porque el recorrido no es igual al codominio de la función. 2, 3, 4, 5, 6. Te sobra el 3 y te sobra el 5. O sea, debería llegarle flecha al 5 y al 3. ¿Ya? Por lo tanto, la gran diferencia que hay con respecto a la anterior es que aquí te pueden sobrar elementos, pero cada elemento del conjunto de partida tiene que estar relacionado con solamente un elemento del conjunto de llegada. Sin embargo, la epiyectiva no te pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. ¿Ya? Aquí te sobran elementos, por lo tanto no es epiyectiva. Y para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y epiyectiva, lo que decías tú recién. No sobran elementos en el conjunto de llegada. ¿Ya? Un alfajor vale $2. 2 alfajores, $4. 3 alfajores, $6. Y 4 alfajores, $8. ¿Ya? Definición. El 1 está relacionado con el 2. El 1 es distinto del 2. Por lo tanto, f de 1 es distinto de f de 2. ¿Ya? El 2 es imagen del 1. El 4 es imagen del 2. El 6 es imagen del 3. Y el 8 es imagen del 4. El 1 es preimagen del 2, el 2 es preimagen del 4, el 3 es preimagen del 6 y el 4 es preimagen del 8. Y es inyectiva y es epiyectiva o sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el codominio es igual al recorrido de la función. ¿Ya? Aquí el dominio sería 1, 2, 3, 4, el recorrido 2, 4, 6. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve la función? ¿Qué importancia tiene que sea biyectiva? Y que voy a poder encontrar su función inversa. ¿Ya? Entonces yo lo traslado a un problema bien simple. Digo, escucha, si cada alfajor vale 2 euros con 18 euros, ¿cuántos alfajores puedo comprar? Y aquí te cambian al revés. Si cada alfajor vale 2 euros, con 8 euros, ¿cuántos alfajores puedo comprar? Perdón, dólares. 8 dólares, ¿cuántos? 4.
Entonces, si f de a en b definida de a en b es inyectiva, entonces hay una función inversa denominada f, una función inversa de f llamada f menos 1. Si una función tiene inversa, entonces el gráfico es simétrico con respecto y igual a x. ¿Ya? Veamos algunos ejercicios de verdadero y falso. Insisto, ahí vamos a ver un ejemplo de sacar inversa. Vienen unos ejemplos, a pesar de un poquito, de calcular inversa. Si f de 1 es 2, f a la menos 1 de 2 es 1. Si f de 2 es 4, f a la menos 1 o la inversa de aplicada en el 4 es 2. Que lo que les planteo yo siempre a mis alumnos, dice que las funciones se ven como de octavo básico, pero siempre hay que ir de lo concreto, lo simbólico. Bueno, esto simbólico, el pictórico también, tiene que ver lo concreto, lo pictórico y lo simbólico. Nosotros, digo ya, tengo un alfajor y vale $2. 2 alfajores valen $4, qué sé yo. Si tengo $8, ¿cuántos alfajores puedo comprar? Y ahí nosotros estamos haciendo el proceso de determinar una inversa. Conteste verdadero y falso las siguientes afirmaciones. Si f tiene inversa, entonces es biyectiva. Sí, eso es lo que estábamos viendo recién. Para que tenga inversa tiene que ser biyectiva. Si f es sobreyectiva, entonces tiene inversa. No. Recuerde que tiene que ser biyectiva para que tenga inversa. Y lo voy a retroceder. Por ejemplo, aquí hay una biyectiva. ¿Cuánto sería f a la menos 1 de 4? Tengo dos imágenes, el 2 y el 3. Por lo tanto, si es biyectiva, no tiene inversa. En este caso. ¿Ya? Si f es biyectiva, entonces tiene inversa, lo que decíamos en la definición. Tiene inversa si es biyectiva. F de x igual a 2x es una función inyectiva, sí, porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento distinto en el conjunto de llegada, o a cada elemento del conjunto de llegada es imagen de un elemento. Después, eso se profundiza, va a depender en qué conjuntos se está definiendo. Aquí podemos definirlo en los enteros, en los naturales, en los reales, qué sé yo. Entonces, f de 1 es 2, f de 2 es 4, f de 4 es 8, porque me está diciendo multiplique por 2, el doble. F de R en R definida por f de x es biyectiva. Es biyectiva. Fíjese que aquí está definido de los reales los reales. Pero si nosotros desarrollamos esta función, solamente obtengo resultados mayores o iguales que 0. O sea, reales positivos, unión en 0. ¿Cómo, profe? No entiendo eso. No entiendo. F de los reales definida por f de x igual a y igual a s biyectiva. Porque aquí no te sobrarían elementos en el conjunto de llegada. Por eso no es biyectiva. Por ejemplo, si yo tengo el menos 4, ¿cuál sería la imagen, la preimagen, perdón, de menos 4? Entonces, ¿por qué razón esta es falsa? Porque te están sobrando elementos en el conjunto de llegada. Recuerda que para que sea biyectiva, no te pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. ¿Ya? No te pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Y ahí te están sobrando, digamos, todos los negativos. Porque si yo a cualquier número real lo elevo al cuadrado, siempre me va a dar mayor o igual que 0. ¿Estamos claros? Por eso no es biyectiva. No te pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada.
Recuerda que el recorrido tiene que ser igual al codominio. Y ahí te define el codominio como los reales positivos. Si hubiese estado definida en los reales positivos unión el cero, ahí sí hubiese sido biyectiva. La función inversa f de x igual a x, f de menos 1 igual a x, sí, porque una función f de 5 es 5, por lo tanto f de la menos 1 de 5 es 5, va y vuelve por el mismo número, ¿ya? Pero al estar en la menos 1 no quedaría un quinto, ¿o no? No, porque ahí te está diciendo y igual a x. Y de ahí vamos a ver que para obtener la inversa se despeja la x en función de x. ¿Ya? Por ejemplo, f de 5 es 5, vuelve al 5. O a cualquier número igual. F de raíz de 2 es raíz de 2. Y f de la menos 1 es raíz de 2. Es raíz de 2. G. Si el recorrido de una función es igual a su codominio, entonces tiene inversa. No necesariamente. No necesariamente, ¿ya? Porque pueden llegar más de una flecha, como en la función, como en el caso de la cuadrada. Solamente aquí es biyectiva. Recuerda, para que tenga inversa tiene que ser biyectiva. ¿Las funciones lineales tienen inversa? Sí. Y ahí concuerdo con lo que dices tú. Por ejemplo, f de x igual a 2x, f a la menos 1 de x igual a x partido por 2. ¿Cierto? Porque uno está duplicando, por lo tanto la otra tiene que hacer el trabajo de volver a la mitad. ¿Las funciones afines tienen inversa? Sí. Lo vamos a ver en los ejemplos que vienen a continuación. En varias funciones afines. F de x igual a 3x más 7. ¿Tienen inversa? Sí. Todas las rectas paralelas al eje que intersectan a la gráfica de la función en exactamente un punto es inyectiva. Sí. Lo podemos ver en una gráfica. Si nos queda un poquito de tiempo ahí vamos a graficar. Si trazamos rectas paralelas al eje X que intersectan a la gráfica en exactamente un punto es inyectiva. Sí, porque va a tener una sola imagen. Trazar rectas paralelas va a cortar en un solo punto al eje X. Si todas las rectas paralelas al eje Y intersectan a la gráfica de la función f en exactamente un punto, entonces es biyectiva. No necesariamente, porque si yo tengo f de x igual a x al cuadrado, lo importa en un punto, pero eso no es biyectiva. Y al ser paralela al eje Y, ¿no que dejarían de ser función? No. ¿Estarían hacia arriba? Puede ser función, pero no biyectiva, necesariamente. Y la última dice, si f de x es una función que tiene inversa, entonces el gráfico f a la menos 1 de x es simétrico con respecto a la recta y igual a x, sí, es simétrico. Eso lo estaba en la definición. Entonces, ahí ustedes tienen que ir probando, ¿ya? Dadas las siguientes funciones biyectivas, determinar sus respectivas funciones inversas. Bueno, aquí lo que se hace, la función se reemplaza por la y se despeja x en función de y, y luego se escribe f a la menos 1 de x y el y se reemplaza por x. Ya, hay que despejar x. Profe, Cuénteme. ¿cómo obtuve ese menos 1 ahí? No, por definición. Ah, ya. ¿Ya? ¿Por qué di el ejemplo? Porque aquí se escribe la inversa. Fíjate que si va del conjunto de llegada al conjunto de partida, yo soy partidario que esto sea f a la menos 1 o otra función, pero con variable independiente y. Porque el valor que le estamos asignando a la inversa es la y. Pero en los textos aparece como f a la menos 1 de x, ¿ya? Entonces, yo he visto otros
textos que le asignan la I me llamó mucho la atención y estuve muy de acuerdo con eso, ¿ya? Por ejemplo, f de 1 es 5 por 1 menos 3. 5 por 1, 5, menos 3, 2. ¿Ya? Y si aplicamos f a la menos 1 de esa imagen, de la imagen de 1, que me dio 2, f a la menos 1 de 2 tiene que darme 1. La reemplazamos. 2 más 3, 5, dividido por 5, 1. Veamos otro ejemplo. Lo mismo. Ahí yo di un par de ejemplos. Igual a 3 quintos de x más 2. Despejo la x. 3 quintos de x es igual a y menos 2. El más 2 lo pasamos restando por acá. 3x es igual a 5. El 5 está dividiendo, lo pasamos multiplicando, ¿cierto? Y menos 2. Ahí desarrollamos 5 por y, 5y, 5 por 2, 10. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Y ya tengo despejada la y. Como estamos hablando de g, bueno, sería la g a la menos 1 de x. Y quedaría 5x menos 10 partido por 3. Profe, Lo escucho. f a la menos 1 de x va a ser igual a y. No, porque es una función. No, la f es igual a la y. La f de x es igual a la y. Sí. ¿Ya? Y es una función que va desde el conjunto de llegada, el conjunto B, digamos, al conjunto A, la inversa. ¿Ya? Como estamos hablando de, bueno, ahí siempre reemplazo la G, la P, la R de X es Y, ¿cierto? Y después con la X. 3 quintos de X igual a Y menos 2. El 5 lo paso multiplicando por allá, o como le dicen a ustedes, ya multiplique por el inverso de 3 quintos, 5 tercios, qué sé yo. ¿Ya? Pero como quiera, lo importante es despejar la X. Y al despejar la X me va a quedar 5y menos 10 dividido 3. Y ahí le digo ya, g a la menos 1 de X va a ser 5x menos 10. Y ahí cambia, se dan cuenta, cambio la Y por la Y. 5x menos 10 dividido 3. Calculemos g de un número, g de 5. ¿Por qué puse 5? Para poner un múltiplo de 5 para que se simplificara. Entonces quedaría 3 quintos por 5 más 2. Entonces, ¿qué de 5 me da 5? La escucho. En el caso de que en la prueba nos dieran como la ecuación inversa, ¿tendríamos que seguir desarrollando cuando se cambia? Como cambiaba la y por la x, ¿tendríamos que despejar la y? ¿O no? Ah, claro, si te dan la inversa tienes que hacer, es el mismo proceso, despejar la otra. Claro. Ya. Claro que a partir de aquí tú también puedes despejarla, sería, obviamente esto habría que reemplazarlo por y, 3y más 10 partido por 5. Y 10 dividido por 5 te da 2, y ahí llegas a la función original. Aquí debería haber tomado otro valor, porque vamos a ver cómo está el cálculo mental. Si tomo el 10, 3 por 10, 30, dividido por 5, tomo el 10, 3 por 10, 30, dividido por 5, 6, 6 más 2, 8. Por lo tanto, g a la menos 1 de 8 debería darme 10. 5 por 8, 40, menos 10, 30, dividido por 3, 10. ¿Se da cuenta? Vamos a la siguiente. Si x es distinto de 0, es importante, recuerden que no se puede dividir por 0. H de x es igual a 1 partido por x más 1. Fíjense que esta no es una función afín ni lineal, que igual tiene inversa, ¿ya? Entonces, si nos podemos hablar de funciones, vamos a estar muchos años hablando de funciones. Hay mucho por hablar. Entonces, vamos a focalizarnos. Para sacar la inversa, bueno, despejo la y. Más 1 como menos 1, queda 1 partido por x. El x, como lo quiero despejar, paso multiplicando para allá. El x multiplica al y menos 1. Y después, como quiero despejar la x, paso todo ese binomio dividiendo. Siempre que y sea distinto de 1. Entonces, ahí digo, la inversa es 1 partido por x menos 1. Con x distinto de 1.
Calculo h de 1, que es 1 partido por 1 más 1. H de 1 es 2. Por lo tanto, si calculo la inversa de 2, tiene que darme 1. H a la menos 1 de 2 sería 1 dividido 2 menos 1. Recuerden que el h a la menos 1 de 2 lo estoy reemplazando ahí. 1 partido por 1, 1. Otro ejemplo. P de x igual a x menos 3 partido por 5. 5 lo paso multiplicando. 5y igual a x menos 3. El menos 3 pasa sumando. X va a ser igual a 5y más 3. P a la menos 1 de x va a ser igual a 5x más 3. Tomamos un valor. Por ejemplo, P de 8. ¿Por qué tomé 8? Porque 8 menos 3 es 5 dividido por 5 me da un valor exacto. 8 menos 3 es 5 dividido por 5 es 1. Por lo tanto, P a la menos 1 de 1 tiene que darme 8. P a la menos 1 de 1 es, aquí está, 5 por 1, 5 más 3, 8. Profe, ¿le puedo pedir si es que puede explicar de nuevo esto de cómo saber cuándo es impar o par, que estaba viendo un ejercicio y no me quedó claro? Bueno, tendríamos que ir al libro. Ahí tengo. ¿Sabes? Esa materia se basa re poco, súper poco. Es por eso. Yo siempre hablo de contenido islas. Ya, funciones pares son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos resultan valores iguales. Y me van a tener paciencia un poquito y voy a ver si puedo rayar. Profe, ¿y el de su pizarra no puede anotar ahí? ¿El cuál? O sea, dar un ejemplo en la pizarra. O sea, un compañero preguntó, profe, ¿y en su pizarra no podría? Ah, la pizarra de atrás. Voy a tirar una pizarra. Tengo graficado ahí. Déjame ver si logro sacar un graficador. Para que veamos una función par y una función impar. Tengo teclados. Vamos a poner una función par. Profesores que trabajan con GeoGebra. Igual. Vamos a ver si... Ahí no, ahí tengo una función par. Voy a capturarla. Por eso digo, ténganme paciencia. Y voy a rayarla. Acá. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Una gráfica. Esta es una función par. Por ejemplo,
¿Cuánto es f de 1? 1. 1, ¿cierto? Y f de menos 1. 1. 1, ¿cierto? Ahí tengo el punto 1, menos 1,1 y el punto 1,1. 1. Entonces aquí la función es par, dicen f de x es igual a f de menos x. Eso es par. ¿Y se te dan en las que están elevadas a un número par? Sí, pues x elevado a 4, x elevado a 6. Pero como se usan menos eso, creo que la función potencia no entra mucho, pero sí, pues que no tiene sentido. Por eso se llama par, porque el exponente es par. ¿Ya? Ahora, fíjate que se puede trasladar esto, todo eso. ¿Ya? Y la impar, dejamos de compartir, voy a ver si puedo compartir déjame ver si puedo compartir el graficador nuevamente. Acá está el graficador. La voy a capturar para ver si la puedo rayar. ¿Ya? Porque es más inestable el lápiz cuando rayo sobre la pantalla y no queda grabado, no queda bien. Acá. Bueno, también aquí voy a trabajar con el 1, puesto que se ve, ¿cierto? Sí. F de 1 es 1, ¿cierto? Sí. Y F de menos 1 es menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice la función impar? F de x es igual a menos f de menos x. O sea, f de 1 es igual a menos f de menos 1. F de 1 es 1. Y eso es menos 1. 1 igual a 1. ¿Ya? Y es simétrica con respecto al origen. Y el otro es simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Entonces, vamos a compartir voy a cerrar unas pocas ventanas para que compartamos la guía y voy a ir atendiendo consultas de la guía. Acá. En esa guía deberían trabajar, ¿ya? ¿Les parece la vamos trabajando en conjunto? Sí, estaría bueno. Ya. Les voy a dar un tiempito para que vayan pensando. ¿Cuál es la siguiente gráfico representa una función en el intervalo a, b abierto?
Voy a hacer lo mismo, voy a ir rayando encima de la pantalla. Entonces, mientras ustedes la van pensando, yo voy recortando el ejercicio. Y lo voy tirando a un editor de imagen. Y ahí tengo las alternativas. Acá. Ahí se ve bien el ejercicio número 1, ¿cierto? Puede ser bien. Sí. Yo generalmente lo recorto. ¿Cuáles representan, de las siguientes representan una función en intervalo a como abierto? ¿La 1 representa la función? Sí. Sí, porque a cada elemento del conjunto de partidas le corresponde una única imagen. Aunque algunos tengan imágenes iguales, ¿ah? Un elemento. Un elemento. Entonces esta, sí. La 2, ¿es una función? No. Porque no está definida en ese puntito. No está definida, ¿eh? No tiene dónde llegar. En todos los demás puntos sí, en todos los demás valores, digamos, sí. Eso no. ¿Y la tercera es una función? ¿Sí? Sí. ¿Continua o discontinua? Discontinuo. Discontinua porque tiene un salto, ¿cierto? Por lo tanto sería la letra C. ¿Ya? Vamos con la 2. Opciones de funciones nomás. Voy a tratar de escribir acá, a pesar de que no sé, el tema de los materiales no sé yo, no. ¿Cuánto es f de menos 3? Esto es evaluación, f de menos 3. 2. Ah, no, sería 1. Sería 1. Muy bien. F de 6. 3. 3. Menos f de menos 6. Menos 5. ¿Cuánto? Menos 5. Más. Así. Cerramos. F de 0. F de 0. 2. 2. Este que es el lápiz más. 1 más 3, 4 más 5. 9. Por 2. 18. Sí, es solamente lectura. Voy a leer el chat porque parece que hay algunas preguntas. 32 hasta el 32. Ah, están conversando entre ustedes. Bien. Ustedes no alcanzaron a conocerse, ¿cierto? No. Porque empezaron a abrir. Ya. ¿Estamos claros con el 2? Ahora, tengo que borrar. Esto es lo que tiene esta pizarra. Ahorita que se pierde el material. Se va borrando. Tengo desplazados. 3
gráfico de la función h de x de la figura adjunta se puede afirmar que, número 1, la función es creciente en el intervalo menos 2,4. No es creciente porque aquí es creciente. Recuerda que tiene que ser creciente siempre. Ahí es constante y ahí es creciente. Por lo tanto, no. No. El dominio de la función va desde el intervalo, es el intervalo desde menos 2 hasta 4. ¿Sí? Sí, muy bien, porque está desde menos 2 hasta 4. Recuerden que el dominio son las x. El recorrido de la función h es desde menos 2 hasta 3. También es correcto, ¿no? También es correcto. Entonces sería la letra 2 y 3, ¿ya? Desde menos 2 hasta 3. Entonces aquí, bueno, este es el dominio y este es el recorrido. Y donde uno quiere estrangular a Descartes, que da la imagen al frente, digamos, sube y al frente. ¿Sí? Voy a borrar para seguir bajando. Entonces, ¿te puedo hacer una consulta? Es que no sé cómo reconocer los puntos de esos así, de esos Ya. ¿Me puede aclarar eso, por favor? Los puntos en el plano. Sí, no, me cuesta a veces, me confundo. Este sería el punto 4. Bueno, vamos a marcar todos los puntos. Aquí siempre va el x primero. Menos 2, menos 2 sería ese punto. Después este punto sería menos 1, aquí x primero, este primero y este en segundo lugar. ¿Ya? Menos 1,1. Vamos a marcar más puntos. ¿Eh? Este es el punto 2,1. Este acá. Ahí. Y ahora se me pierde el lápiz. No sé si puedo recuperar el lápiz. Vamos de nuevo, por eso no me gusta estabilizar. Ya 2,1, el 4,3 y así sucesivamente. Eh, 2,1, 4,3. Este es el punto 0,3. Este es el punto 2,0. Este es el punto menos 2,0. Menos 2,0. De acá abajo. Ese punto es el 0, menos 1. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a cambiar de color. Gracias. Vamos, ya. Vamos a la 4. ¿Saben resolver las compuestas, cierto? Mientras yo trato de pillar el lápiz. ¿Por cuál se empieza primero? ¿Por cuál se comienza primero? ¿Por la F o por la G? ¿Por la? ¿Por la G? Por la G, la que está más cerca del número. ¿Ya? Primero tú tienes que calcular G de 2. G de 2. 2, mire, 2 al cuadrado menos 2. Por lo tanto, G de 2 va a ser 4 menos 2, 2. Y ahora tú calculas la F. F de 2 nuevamente. Sería esta. 3 por 2 menos 2. 3 menos 8.
Menos 8, claro, por eso que no me cuadra. Menos 8. Menos 3 por 2, 6. Menos 8. Menos 2. Ya. ¿Estamos? Entonces el dato clave aquí se comienza desde el que está más cerca al número. La G, también este se lee F o G de 2. Seguimos con esta, la 5 va en general. Ahí tiene que quedarte en función de X. ¿Qué es lo que me está diciendo la 5? Me está diciendo, calcule F de G de X, pero G de X vale 2X más 1. Eleve el dado lo que tiene entre paréntesis y quítele 1. O sea, 2X más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado 4x al cuadrado. El doble el primero por el segundo. 2 por 2x, 4x por 1, x. No, se me acabó lo que tenía. Bueno, yo no sé si la próxima clase se la voy a hacer yo, pero por lo menos cumplí con lo que es inyectividad, biyectividad. Yo me entusiasmé aquí trabajando. No entendí la primera afirmación. ¿Cuál primera afirmación? No sé hasta cuándo el profesor va a estar con licencia, el profesor de ustedes, pero espero haber aclarado. El tema de funciones, ¿qué pasará con la asistencia? No tengo el acceso a la asistencia, pero lo que pasa es que Zoom deja el registro de las personas que entraron. Ya, aparecen todos sus nombres. Así que el profesor entra a Zoom y ve el registro. ¿Ya? Espero haberles cooperado con algo, espero haberles desarrollado un poco la inquietud por buscar conceptos, qué sé yo. Si hacemos la otra clase, bueno, siempre seguimos avanzando y después viene todo lo que es estadística, probabilidad de variable aleatoria discreta, que también es función, esperanza matemática, probabilidades, ¿ya? Pero tengo entendido que el profesor está todo con 3 días para seguir. ¿Cuánto tienen clase de nuevo ustedes?
El martes. Ah, ya de aquí al martes ya debería estar de vuelta. Ya vos chicos, que estén súper. Cuídense mucho.